El poder de la mente subconsciente. Joseph Murphy. Capítulo 6. Técnicas prácticas de curación mental. Nuestro mundo se rige por unas leyes de principios y de orden, nada sucede por casualidad. En este capítulo usted hallará técnicas prácticas para desplegar y educar su vida espiritual. Un ingeniero posee una técnica sistemática o proceso por el cual puede diseñar y construir una máquina o un puente. Todos los pasos seguidos son primordiales. Cuando se construyó el puente Golden Gate, en California, el ingeniero jefe estudió los principios matemáticos, esfuerzos y fatigas que estaban implicados en la construcción. A su vez, tenía la imagen mental del puente que atravesaría la bahía. Finalmente aplicó los métodos de ensayo y comprobación, teniéndolos en cuenta hasta formar y construir el puente. La mente tiene también sus leyes, principios y técnicas primordiales para gobernar, controlar y dirigir la vida. Hemos comprobado que una oración o plegaria provoca una respuesta, es decir, hay algo que condiciona la respuesta. La forma o sistema que la condiciona merece estudiar o analizar la plegaria y así descubriremos otras muchas técnicas, métodos o sistemas de hacerlas. No nos referimos a la plegaria usada en los servicios religiosos, aunque tiene su importancia entre el culto. Consideramos la llamada plegaria científica o plegaria personal, la plegaria individual como la debe utilizar el hombre en su vida diaria, para sí o para ayudar a los demás. La plegaria personal o científica formula una idea o un propósito definido que deseamos llevar a cabo, consiste en dirigir un ruego o súplica ferviente, relacionada con algo que queremos suceda. La plegaria se convierte entonces en el deseo sincero de la mente, deseo que nace en las necesidades más profundas y revela lo que usted quiere en la vida. Un deseo suyo es una plegaria. La frase Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, es realmente una plegaria donde se habla del hambre por la vida y la sed por la paz, armonía, salud, alegría y demás bendiciones que pueden obtenerse durante la vida. La técnica del traslado para impresionar el subconsciente. Consiste en condicionar la mente subconsciente para que recoja la petición enviada por la mente consciente. El traslado o transporte se hace con mayor éxito en el estado de ensueño. Ya sabemos que en la profundidad de la mente está la inteligencia y el poder infinito, por lo tanto, sosegando su mente escoja el pensamiento deseado y véalo avanzar con alegría desde ese instante. Sea como aquella niña que teniendo una tos muy fuerte y una garganta adolorida, rogaba firme y constantemente: se está disipando ahora, ya se disipó, y se curó en una hora escasa. Use esta técnica sencilla y eficaz. El subconsciente acepta su plan. Si fuera a construir una casa para usted y su familia, sin lugar a dudas querrá conocer los planos. Verá la casa tal como los constructores elaboraron los planos y querrá seleccionar los mejores materiales para ser utilizados. ¿Qué diremos de su casa mental y de los planos mentales para su felicidad y abundancia? Todas sus experiencias y cada una de las cosas que penetran en su vida dependen de la naturaleza del ladrillo con que construye su casa mental. La actividad más fundamental y la más distante de la vida es la que usted construye dentro de sí cada hora de vigilia. Su pensamiento e imaginación representan los planos de esa majestuosa mansión, la construcción lo mantiene eternamente ocupado, es su personalidad e historia de su vida en este planeta. Hora tras hora, minuto tras minuto, está usted construyendo su hogar mental. La obra de su mente es silenciosa, invisible, no obstante es real. Cuando su plano es un modelo lleno de miedo, preocupación, ansiedad o necesidad, se mantendrá desalentado, lleno de dudas y escéptico. La textura de su material menta, con la que teje su vida, le hará parecer tensionado, ansioso, complicado y lleno de limitaciones. Haga un nuevo plano mental, construya en silencio el logro de la paz, armonía, alegría, bienestar, prosperidad.
Deténgase en las ideas de salud radiante, éxito, felicidad, acójalas, visualícelas en el estudio escondido de su mente, reclámelas como suyas. El subconsciente aceptará su plan y hará que todas estas cosas se cristalicen. Arte y ciencia de la verdadera plegaria. Ciencia quiere decir conocimiento coordinado, entrenado, ordenado y sistematizado. En la verdadera plegaria se manejan los principios vitales fundamentales impulsados por técnicas o procesos que los condicionan para expresarse en su vida, así como también en la vida de todos y cada uno de los seres humanos. El arte es aquí la técnica o proceso, la ciencia que está atrás es la respuesta definida por su pensamiento o imagen mental de su mente creadora. Por esta razón se dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Se deduce que usted recibirá siempre aquello que pide. Si pide pan lo recibirá, si pide convicción, la recibirá. Siempre hay una respuesta directa de la inteligencia definida de su mente subconsciente al pensamiento consciente. Si pide pan, no recibirá piedras. Debe pedir, creyendo que va a recibir. La mente se mueve del pensamiento a la cosa, a menos que la primera imagen no se pueda mover porque no hubiese nada hacia donde moverse. Su oración, que es un acto mental, debe ser aceptada como imagen en su mente, antes que el poder del subconsciente entre a actuar haciendo la realidad. Antes, debe usted alcanzar un estado de avenencia total. Esta contemplación debe acompañarse por un estado de tranquilidad y alegre convicción, con la absoluta certeza de ver cristalizado el deseo. Por tanto, las bases sólidas del arte y ciencia de la verdadera plegaria es su conocimiento y absoluta confianza de que la maniobra de su mente consciente obtendrá una respuesta definitiva de su mente subconsciente donde reside la sabiduría y el poder infinitos. Siguiendo este procedimiento, sus oraciones serán respondidas. La técnica de la visualización. Nuestros ojos solo pueden ver aquello que ya existe en el mundo físico. Ya vimos cómo la idea y el pensamiento son reales, es decir, cuanto formen su imaginación es tan real como cualquier parte de su cuerpo y cualquier día aparecerán en el mundo objetivo. Cuando usted tiene plena convicción de su imagen mental asterisco, cualquier pensamiento que produzca su mente consciente será la sustancia que conforme la cosa esperada y la evidencia de la cosa no vista. Por tanto, la forma más sencilla y lógica de formular una idea es visualizarla, mirarla y detallarla con el ojo mental, tan nítidamente como si estuviese viva o en estado concreto, tangible. Lo que usted visualice con su vista mental, existe ya en los planos invisibles de la mente. Su convicción produce la impresión necesaria de esta realidad en su subconsciente, quien a su vez se movilizará, convirtiéndola en un hecho o vivencia real. Todo constructor visualiza el tipo de edificio que desea, tal como lo quiere ver cuando esté terminado. Su proceso pensante o imaginación se convierte en un molde plástico desde el cual emerge la construcción, un rascacielos hermoso y estético o una construcción de tipo común. Sus impresiones mentales las transporta a lo físico cuando dibuja los planos sobre papel. Más tarde el contratista y la construcción progresa hasta terminarla perfectamente de acuerdo al patrón mental que trazó el arquitecto. Yo uso la visualización antes de decir mis discursos, montado allá sobre una plataforma. Aquieto mis torbellinos mentales a tal punto que puedo presentar a la mente subconsciente mis imágenes mentales. Luego, veo el auditorio, todas las sillas ocupadas por hombres y mujeres, y a cada uno de ellos, iluminados e inspirados por la infinita presencia curativa. Los veo radiantes, felices y libres. Habiendo plasmado esta primera idea en mi imaginación, sosegadamente la sostengo allí como una impresión mental mientras me imagino oír a los hombres y mujeres decir: «Estoy curado, me siento maravillosamente, he tenido una curación instantánea, me he transformado». Sostengo esta impresión, conociendo y sintiendo que la mente y cuerpo de todas y cada una de estas personas se saturan de amor, salud, belleza y perfección. Mi concentración crece proclamando su salud y bienestar. Entonces, libero la imagen y subo a la plataforma. Casi todos los domingos algunas personas se paran y me dicen que sus plegarias han sido oídas. Método del cinematógrafo mental. William James, el padre de la psicología americana,
sostuvo que la mente subconsciente recoge cualquier imagen sostenida en la mente y la convierte en un hecho, de acuerdo con la convicción individual. El método consiste en mantener una idea o imagen mental sostenida constantemente en la mente. Los chinos dicen, una pintura vale más que 1000 palabras, para lograr imprimir en el subconsciente la imagen deseada. Yo les aconsejo entrar en estado de reposo, acostado o sentado cómodamente, relajarse totalmente, fijar la atención en forma reposada y pasiva, entrar en un estado somnoliento o de adormecimiento, para reducir al mínimo todo esfuerzo mental. En este estado, tomar la imagen mental, manosearla, comprobarla, satisfacerse de la comprobación, visualizarla y seguirla hasta quedar dormida, convencido de que la cinta mental creada en su mente pasará al subconsciente, el cual seguirá trabajando en la imagen trazada. Debe actuar como si su pensamiento fuese una realidad objetiva, concreta. La mente subconsciente tomará esta impresión que volverá objetiva. Hace algunos años estuve dando conferencias por varios estados del Medio Oeste, y tuve el deseo de establecerme en forma permanente en un sitio desde el cual pudiese ayudar a los que necesitaban de apoyo. Viajé un poco más lejos, pero el deseo no abandonó mi mente. Una tarde, mientras me hospedaba en un hotel de Spokane, Washington, me relajé totalmente acomodándome en una poltrona, fijé mi atención y en forma reposada y pasiva me imaginé estar hablando ante un gran auditorio, diciendo al efecto, estoy dichoso de estar aquí, he rogado por esta oportunidad. Visualicé el auditorio y sentí la realidad de todo ello, representé el papel de actor, dramaticé este cinema mental y quedé convencido de que esta imagen había sido trasladada a mi mente subconsciente, que la recogería a su manera. A la mañana siguiente, sentí una gran sensación de paz y satisfacción al despertar. A los pocos días recibí un telegrama rogándome dirigir una organización en el Medio Oeste, lo cual hice y en donde estuve inmensamente dichoso por varios años. He recibido numerosas cartas de gente que escucha mis charlas radiales o lee los artículos que publico semanalmente. Todas dan testimonio de los asombrosos resultados obtenidos al usar este método en la venta de sus propiedades. Sin embargo, les sugiero a todos estos que se convenzan a sí mismos que el precio pedido es el apresurará más los resultados. La inteligencia infinita atraerá al comprador que realmente necesite y pueda pagar el valor pedido por la propiedad. Puedo testimoniar que este método, por medio de las corrientes mentales más profundas, pondrá en contacto al comprador y al vendedor. La técnica de Baudoin. Charles Baudoin, brillante psicoterapeuta, fue profesor del Instituto Rousseau de París y director del Centro de Investigaciones Científicas de la Nueva Escuela Curativa de Nancy. En 1910 demostró que el mejor método para impresionar al subconsciente se obtenía en el estado de somnolencia, sopor, adormecimiento o estado parecido al sueño, por cuanto se reducía al mínimo el esfuerzo consciente, la mente consciente quedaba pasiva, mientras la mente subconsciente se volvía receptiva, pudiendo ser impresionada, asimilaba la petición. Proclamó su método así: la forma más sencilla para impresionar la mente subconsciente es condensar la idea o imagen de lo que va a ser objeto de sugestión, resumida en una frase breve que pueda ser fácilmente grabada en la memoria. Luego, poco antes de dormir, al entrar en el estado de somnolencia, sopor o adormecimiento, que precede al sueño, repetirla una y otra vez, tanto como sea posible antes de quedarse totalmente dormido. Hace algunos años, una joven de Los Ángeles, California, se vio complicada en un largo y desagradable pleito por una herencia. Su esposo le había legado todos sus bienes, pero los hijos del matrimonio anterior pidieron la anulación del testamento judicialmente. Conociendo la técnica de Baudoin, se sentó en un cómodo sillón, se relajó, condensó la idea de sus propósitos resumiéndolos en una frase sencilla, cuyas palabras eran fácilmente grabables en su mente: el fallo se dictará según orden divina. Entró en estado de somnolencia repitiendo la frase hasta quedarse dormida. El énfasis de sus palabras condicionó la transferencia de la inteligencia infinita a su subconsciente, acompañada con el principio de armonía. Repitió la sesión durante 10 noches consecutivas. La última noche, cuando entró en somnolencia, afirmó lenta, pausada y libremente:
se fallará de acuerdo a una orden divina, la repitió hasta experimentar la sensación de tranquilidad y certeza del resultado, se quedó dormida. A la mañana del 11º día, despertó con una sensación de bienestar confiando en que todo había concluido. En efecto, ese mismo día, la llamó su apoderado para informarle que el abogado demandante y sus poderdantes habían desistido. Se llegó a un acuerdo armonioso y terminó el litigio. La técnica del sueño. Hemos dicho que el estado de somnolencia, sopor o adormecimiento reduce al mínimo el esfuerzo mental consciente. La mente consciente, en este instante, se sumerge en un gran letargo, quedando sosegada, tranquila. En este instante, los pensamientos negativos de la mente consciente tienden a neutralizar los deseos, evitando la aceptación de su mente subconsciente y no se presentan o permanecen estables durante el sueño. La razón es muy simple. El fluido del subconsciente es más fuerte y lúcido, poco antes de quedar dormido o poco antes del despertar. Supongamos que usted quiera curarse de un vicio o mal hábito. Adopte una postura cómoda, relaje todo el cuerpo, permanezca así hasta sentir la somnolencia, y en este estado de adormecimiento, diga tranquilamente una y otra vez hasta donde sea posible: estoy totalmente libre de... tal hábito, la paz y armonía de la mente infinita reinan en mí en forma suprema. Repítalo lenta, tranquila y pausadamente durante 5 o 10 minutos, noche y día. Cada vez que lo haga, su estado emocional se hará más fuerte. Cuando el deseo impulse la repetición del hábito, formule la petición grabada en su mente subconsciente, hágalo en voz alta y autoritaria a sí mismo. Este medio permite al subconsciente aceptar el mandato y le llevará a la curación. La técnica del agradecimiento. Suplicad por vuestra necesidad, dando gracias. El corazón agradecido está siempre unido en armonía con las fuerzas creadoras del universo, atrayendo el fluido de favores innumerables. Es la ley de acción conjunta o recíproca, derivado del principio cósmico, acción igual a reacción. Por ejemplo, un padre prometió a su hijo regalarle un carro al graduarse. Sabiendo que su padre cumpliría la promesa, se sentía recibiéndolo con verdadera gratitud. Se obtienen resultados extraordinarios usando este método a base de sencillas oraciones. Contaré cómo el señor Brock, aplicando esta técnica, obtuvo una respuesta muy interesante. El señor Brock, muy preocupado, pensaba un día: estoy sin trabajo, no tengo dinero, tengo muchas deudas y 3 hijos, ¿qué debo hacer? Regularmente y durante 3 semanas repitió, noche y día, en forma convincente: gracias te doy, Padre, por la prosperidad que me has dado. Siempre que el temor, pensamientos negativos, sin sentido cero conflictivos, se presentaban en su mente, repetía la frase, la repitió tantas veces como fue necesario. Sabía que al mantener la actitud de agradecimiento reacondicionaba su mente a la idea de prosperidad. Estaba convencido que cada vez atraía más el poder e inteligencia infinita hacia sí, aun cuando su mente física no la viera. Mientras tanto, su vista interna visualizaba un estado de prosperidad. Causa primera, que lo relacionaba con el dinero, trabajo, posición y alimento necesario. De tanto repetir: gracias te doy, Padre, por la prosperidad que me has dado, llegó al instante reposadamente, todos los patrones negativos posados en su mente subconsciente se retirarán, se disolverán, y la vitalidad, integridad así como la belleza de los principios vitales se manifestarán en cada átomo de su ser. En este momento, ella está abierta y receptiva a las corrientes curativas que la traspasan como un río, acondicionándola para restaurar su salud, paz y armonía. Que todas las imágenes deformes sean, en este momento, arrastradas por el océano infinito de salud y armonía que la traspasan, y así será. Afirmé lo anterior varias veces al día, y al final de las 2 semanas, al ir a la comprobación final y ser examinada, mostró una notable salud y las radiografías comprobaron la ausencia de los cálculos. El método argumentativo o por razonamiento. En las bibliotecas aún se consigue un libro titulado Los manuscritos de Quimby, publicado en 1921 por Thomas y Crowell Company, New York, y editado por Horatio Dresser.
Este libro produjo polémicas periodísticas, proclamando los notables resultados obtenidos con el tratamiento terapéutico del método Quimby. El Dr. Phineas Parkhurst Quimby, de Maine, vivió y ejerció en Belfast, Maine, hace unos 100 años. Investigador infatigable de la terapia mental y espiritual, fue realmente el fundador de la medicina psicosomática y el primer psicoanalista. Obtuvo la facultad de diagnosticar por clarividencia la causa que producía el malestar, indisposición o dolor en el paciente. A través de sus experimentos comprobó el método argumentativo que usó desde 1849 hasta 1869. En resumen, el método argumentativo consiste en un lógico razonamiento psicoterápico. Usted no discute con el paciente, razona con él. Le confirma cómo la mente subconsciente creó el cuerpo bajo un patrón perfecto, formando todos y cada uno de sus órganos, células, nervios, músculos, huesos, razón por la cual solo él puede curarlo y así lo hará cuando se convenza de ello. Continúa el razonamiento, explicándole cómo el malestar o enfermedad que le agobia se debe a patrones negativos formados por las experiencias externas e impresiones internas, esto es, porque la enfermedad es una sombra mental basada en imaginaciones mórbidas y perniciosas, temores sin fundamento, recogidos por la mente subconsciente formando una falsa fe o falta de convicción, como debido a esta falta de convicción, los patrones negativos se distorsionan siendo transferidos al cuerpo. Se encarnan, produciendo las molestias y enfermedades. Finalmente, le explica cómo cambiando el patrón mental se eliminan los malestares. Obtenida la convicción en el paciente, se elimina la confusión de su subconsciente. Ya tendrá este una convicción y firmeza de propósito en que apoyarse para condicionar la curación. Estando convencido que no habiendo sino una inteligencia infinita, lo que él sienta como verdadero lo conseguirá, veredicto que solo el mismo paciente obtendrá, es decir, la convicción de sí mismo. El método absoluto, práctica semejante a la terapia ultrasónica moderna. Un distinguido médico de Los Ángeles, obtuvo curaciones aplicando ondas ultrasónicas sobre el cuerpo del paciente. Se conoció esta práctica como terapia ultrasónica. Consiste en un dispositivo que produce ondas sonoras que oscilan a mucha velocidad. Estas ondas pueden controlarse y se convierten en un medio de curación al ser enviadas a cualquier zona enferma del paciente. Con este sistema obtuvo la disolución de los depósitos calcáreos artríticos, así como también la curación de otras dolencias. El método terapéutico absoluto es similar a las ondas ultrasónicas. Según el grado en que elevemos la subconsciencia hacia la contemplación de los atributos divinos, así ganaremos ondas electroespirituales cargadas de salud, paz y armonía. Son muchas las personas que dan testimonio del resultado obtenido al utilizar esta técnica. El operador, o persona que va a utilizar el método debe mencionar el nombre del enfermo. Supongamos que el señor John Jones se encuentra enfermo. El operador se pone incómodo, se relaja totalmente, aquieta sus pensamientos, luego medita silenciosa y reposadamente elevando sus pensamientos hacia la inteligencia divina, recalcando sus atributos, tales como, la inteligencia divina es toda bienaventuranza, infinito amor, omnipotente, omnisapiente, armonía absoluta, perfección y belleza. Visualizando estos pensamientos, su consciencia empezará a vibrar hasta alcanzar una fuerte oscilación formada por ondas espirituales hasta sentir, muchas veces, el estremecimiento que producen, se sumergirá en el mar infinito de bienestar, visualizará entonces que este mar traspasa todas las dificultades, disuelve a su paso todo lo negativo o dañino. En este instante, mencionará y visualizará a John Jones, sintiendo que el cuerpo de este se inunda y traspasa por el factor curativo del poder infinito, visualizará todo el poder divino enfocado sobre John Jones, convencido de que toda molestia o malestar que lo aqueja se ha neutralizado. La paralítica que volvió a caminar. De los manuscritos de Quimby, he condensado el siguiente pasaje. Quimby fue llamado a visitar a una mujer vieja, paralítica y postrada. Él sostenía que el mal de la mujer se debía a que estaba aprisionada en una estrecha mentalidad y pensaba que jamás se parara ni caminaría.
Su peor problema estaba en que tomaba los preceptos bíblicos al pie de la letra, viviendo así en una cárcel de terror e ignorancia, siendo esta la piedra de tropiezo. Mientras ella estaba ansiosa por el pan de la vida, cada vez que preguntaba a alguien la explicación de un pasaje bíblico, recibía, como respuesta, una piedra. Al escucharla, Quimby pensó: en esta cárcel se halla la presencia de la inteligencia divina, tratando de romper las cadenas que la aprisionan y salvarle de la muerte. Quimby diagnosticó un caso mental sombrío y estancado, producido por el miedo y la subsecuente excitación, cuya causa estaba en la inhabilidad de entender claramente el significado del pasaje bíblico que había estado leyendo, traduciéndose en un malestar corporal que la llevó a la parálisis. Llegando a esta conclusión, Quimby le preguntó qué significaban para ella los siguientes versículos bíblicos: todavía estaré un poco más entre vosotros, entonces volveré a quien me envió. Me buscaréis pero no me hallaréis, y en donde yo estaré, vosotros no podréis estar. Ella entendía que Jesús había resucitado y estaba en los cielos. Quimby le dio la razón en parte, aclarándole que el significado real era así. Estaré un poco más con ella, explicaba sus síntomas, convicción y causas que los producían, es decir, le tenía compasión y simpatía, pero él no podría permanecer más tiempo por las condiciones de su estado mental. El próximo paso, y entonces volveré a quien me envió, significaba que debíamos ir al que nos había enviado, y entonces Quimby le recalcó que él era el poder creador divino dentro de cada uno de nosotros. Quimby visualizó por un instante y contempló el ideal divino, en toda su vitalidad, inteligencia, armonía y poder curativo traspasando el cuerpo de la paciente. De repente le dijo: por tanto, donde yo vaya usted no puede ir, puesto que su convicción está limitada y restringida, mientras yo estoy con buena salud. La explicación previa y la última afirmación lanzada por Quimby produjeron un efecto instantáneo, sobreviniendo un repentino cambio mental en la paciente. Caminó sin las muletas. Quimby comentaba que ese había sido uno de los casos más singulares. Explicó cómo, al recordarle la resurrección de Jesús, su mente aceptó una verdad y la idea de esta eliminó el miedo, la ignorancia y superstición. El subconsciente de ella lo acogió como su propio Cristo o salud, produciéndose el asombroso resultado. Liberó el divino poder curativo y estando como estuvo, muerta de miedo, la convicción la sacó de la muerte, devolviéndole la vida. El método resolutivo. Determina asimismo una cosa y como seas firme, la luz resplandecerá sobre tu camino. El poder respalda nuestra palabra de acuerdo con la convicción y determinación que tengamos. El poder que mueve el universo está a nuestro favor, apoyando nuestras palabras y actos. Nuestra seguridad y confianza en nosotros mismos crecerá. Agregue poder al poder, sin forzarlo, pues de nada sirve la coacción o lucha mental. Una joven utilizó este método en un joven que constantemente la mortificaba llamándola por teléfono, pidiéndole citas en su oficina. Creyó muy difícil poder manejarlo. Un día resolvió salir de él y dijo: yo me libero. Hasta el infinito divino. Él estará en su sitio en todo momento. Yo soy libre y él es libre. Resuelvo en este instante que mis palabras vayan hasta la mente infinita y las hagan pasar. Así será. Comentaba la joven: quise que este asunto se desvaneciera y en efecto nunca más le volví a ver, coreo si se lo hubiera tragado la tierra. Resumen de los puntos sobresalientes. 1. Sea un ingeniero mental. Use las técnicas de tanteo y prueba para construirse una vida mejor y espléndida. 2. Su deseo es una plegaria o súplica. Bosqueje su deseo hasta el máximo sin dejar detalle. Siéntalo una realidad y experimentará la alegría de ver la respuesta a su súplica. 3. Desee completar las cosas de un modo fácil. Tiene el apoyo de la ciencia mental. 4. Usted puede edificar una salud radiante, feliz y dichosa, mediante los pensamientos que usted forme en el escondido estudio de su mente. 5. Experimente científicamente hasta cuando compruebe personalmente cómo siempre hay una respuesta directa desde la inteligencia infinita de su mente subconsciente a su mente consciente. 6. Sienta con alegría y felicidad ver la certeza con que se cumplirán sus deseos.
Cualquier retrato mental proyectado en su mente será la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las no vistas. 7. Una imagen clara mental vale más que 1000 palabras. Su subconsciente devuelve al mundo físico cualquier imagen que usted mantenga fija en su mente, apoyándola en su convicción. 8. Evite todo esfuerzo mental durante la plegaria. Introdúzcase en un estado somnoliento, adormézcase, manosee, baraje lo pensado y libérela convencido de que recibirá la respuesta. 9. Recuerde que un corazón agradecido está siempre cerca de las riquezas del universo. 10. Afirmar es establecer que algo es así y si usted mantiene esta actitud como verdadera, no importando cualquier evidencia contraria, recibirá la respuesta a su plegaria. 11. Genere ondas de armonía, paz y salud, pensando en el amor y gloria divina. 12. Lo que usted resuelva y lo sienta como verdadero, pasará. Resuélvase a tener armonía, salud, paz y abundancia.